Hola doctora, buenos días, ¿nos escucha? Muy bien. Sí, doctora, gracias. Buenos días, yo soy Leonor Bonilla Quesada, soy R1 de Medicina Interna y esta clase me ayudó a coordinarla el doctor Oscar Lara. Sí, preguntas son buenas. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es asma y como la definición que nos da la GINA de 2023 es que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Aproximadamente entre el 1 y el 29% de la población mundial va a padecer asma y como ya lo vimos un poco ayer, pues el asma va a ser una patología que va a tener un alto componente genético. Más adelante vamos a ver cuáles son estos genes y bueno, se han descrito más de 50 genes en el asma, sin embargo hay unos que son como más predominantes, ¿no? Los síntomas respiratorios que se van a presentar y que van a ser parte de la definición de asma es la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos, que es la característica primordial de esta tos, es que sea variante en intensidad y en frecuencia. Y hay una característica importante dentro del estudio que se le puede realizar de espirometría, es la limitación de aire expiratorio variable. Y más adelante vamos a ver las características de esta limitación del aire, que va a ser variable, pero lo que nos dicen las guías es que mientras más variable sea esta entrada de aire, pues más grave va a ser el cuadro clínico. Tenemos que tener en cuenta en el asma que va a haber factores predisponentes y factores precipitantes. Bueno, ya estas dos palabras las encontré principalmente en referencias más viejitas. En las nuevas no lo manejan tanto así como predisponentes y precipitantes, pero se trata más o menos de lo mismo, de que va a haber factores o va a haber situaciones que nos van a condicionar la aparición de asma, que el paciente presente la enfermedad como tal, y la GEMA, que es la Guía Española de Asma, nos habla sobre, me gustaron estas tablitas porque a pesar de que los estudios de referencia son viejitos, sí nos puede orientar más o menos a los factores que vamos a encontrar ya sea en huésped, perinatales, ambientales y la evidencia que tienen del estudio y la asociación de odds radio o riesgo relativo que podemos encontrar. Tenemos que la atopia, la menarca temprana, la obesidad, la hiperrespuesta bronquial y la rinitis son factores que vamos a encontrar comúnmente en el huésped que nos van a predisponer al asma. Dentro de los perinatales, la edad de la madre, la preeclampsia, que sea prematuro, que haya nacido por cesárea, que haya tenido ictericia neonatal, la lactancia, que la lactancia no sea dentro de lo recomendado por la OMS, de los 2 años mínimo, o más bien los 6 meses mínimo, de preferencia los 2 años, el consumo de tabaco de la madre, y la dieta de la madre, la dieta que está teniendo el lactante y la función pulmonar del neonato. Dentro de los factores ambientales vamos a encontrar factores aeroalérgenos, alérgenos laborales, que también más adelante vamos a hablar sobre los fenotipos de asma y sobre las características de estos fenotipos, pero hay un asma que se va a llamar ocupacional, en el que pues también es importante identificar en qué parte del ambiente de la persona, sea dentro de su trabajo, dentro de su hogar, se están encontrando estos alérgenos y específicamente se ha estudiado los alérgenos laborales por toda esta exposición que puede tener una persona dentro de su medio de trabajo. Las infecciones respiratorias, el consumo de tabaco, la contaminación ambiental, que pues dentro del consumo de tabaco vamos a ver que uno de los principales medidas higiénicas que tenemos que tener con los pacientes pues es que dejen de fumar. Algunos fármacos se van a asociar también a la aparición de asma, como el paracetamol, los antiácidos, antibióticos, la terapia hormonal sustitutiva. Las referencias también menciona el ácido acetilsalicílico. Estos son los fenotipos de asma que nos menciona la GINA 2023. Estos son 5 fenotipos, van a tener diferentes características y bueno, el primero del que nos habla es del asma alérgica. Este fenotipo es el más común, es el que con más frecuencia vamos a encontrar en los pacientes. Este va a ser el que inicia desde la infancia, va a estar muy asociado con alergias,
tenemos que si un paciente tiene antecedente ya sea heredofamiliar o personal de alguna alergia, de alguna atopia, de eczema, de dermatitis atópica, de rinitis alérgica, se eleva el riesgo de que presente asma. La condición de alergias con asma es muy estrecha. De hecho, el porcentaje de pacientes con rinitis alérgica se calcula entre 71 y 89% de pacientes que van a presentar asma teniendo rinitis alérgica. Y este tipo de asma alérgica va a responder bien a corticosteroides. Tenemos el asma no alérgica, que es un asma que en el esputo vamos a encontrar pocas células, pocos eosinófilos, y también se va a llamar asma paogranulocítica, porque se van a encontrar, va a haber una poca cantidad de células dentro del esputo. El asma de aparición tardía o late onset es una aparición en la edad adulta que se va a presentar principalmente en mujeres, va a ser un tipo de asma no alérgico, va a ser más asociado hacia la ocupación, lo que les mencionaba hace un momento sobre la alergia ocupacional. Y se va a caracterizar porque va a necesitar mayor dosis de corticosteroides, va a ser un asma que es refractaria. Tenemos el siguiente fenotipo, que es el asma de limitación persistente del flujo de aire. Pues se va a caracterizar porque hay una remodelación mayor de las paredes o como esta respuesta va a estar aumentada. Ahorita vamos a ver la fisiopatología del asma y vamos a ver los mecanismos que implica y vamos a ver que uno de ellos pues es la remodelación de las paredes bronquiales. Y tenemos el asma y la obesidad, que igual va a presentar el paciente los síntomas respiratorios característicos, pero va a haber poca inflamación eosinofílica dentro de la vía aérea. Pasando a la parte de fisiopatología y retomando la parte de los factores desencadenantes o factores precipitantes, pues vamos a tener diferentes factores ambientales, factores sistémicos, y bueno, ahorita vamos a ver los demás. Dentro de los factores ambientales, pues vamos a tener atmosféricos, domésticos, por hongos y por virus, que van a ser situaciones que nos van a desencadenar este cuadro de asma o incluso una crisis asmática. Los factores sistémicos como los fármacos, que de nuevo los menciono, algunos antibióticos, incluso el paracetamol y el ácido acetilsalicílico o cualquier tipo de AINE. Dentro de los alimentos, pues la leche de vaca, el huevo, frutos secos, todo esto se asocia a que la persona tenga algún tipo de alergia alimentaria al consumir estos alimentos. También tenemos los factores laborales, que ya sea que pueden ser fármacos, exposición a maderas, a metales, a algún tipo de alimentos o algún tipo de sustancia, algún tipo de polvo. Antes era muy común que los profesores utilizaran tizas para escribir en los pizarrones, pues eso también podía ser un factor laboral para presentar el asma de aparición tardía. Como lo mencioné al principio, pues han descrito más de 50 genes, yo creo que muchísimos más factores genéticos en el asma. Sin embargo, los que nos menciona la guía española, pues son estos, ya sea que algunos se relacionan asma en la infancia, algunos se relacionan a una mayor secreción de interleucinas, por ejemplo, el PCDH1 y el CDH3 nos va a hablar sobre una susceptibilidad a que tenga asma grave o asma refractaria a tratamiento. ADAM33 que nos habla sobre la remodelación tisular y la fibrosis subepitelial, y así pues podemos encontrar más genes. Por ejemplo, CDHR3 también se va a asociar más a las exacerbaciones de asma grave. GATA3 va a asociarse más a la regulación de producción de linfocitos helper 2 y TX21 a T helper 1, que ahorita los vamos a ver dentro de la fisiopatología y cómo van a estar influenciados estos linfocitos o cuál va a ser su mecanismo dentro del asma. Y aquí de nuevo puse los factores desencadenantes en una tabla que me gustó mucho porque nos habla el mecanismo fisiopatológico que van a tener estos desencadenantes o hacia dónde van a afectar. En la fisiopatología que voy a explicar más adelante nos vamos a enfocar más en el asma alérgica, que va a ser una inmunidad que va a tener regulación por los linfocitos T helper 2, T helper 1 y T helper 17. Pero las infecciones también van a afectar en las interleucinas C1, C2, C3.
Los contaminantes van a tener más influencia sobre el NF-kappa beta, va a haber irritantes de la mucosa que nos va a aumentar el tono colinérgico y esto nos va a generar también esta sensación de falta de aire que tienen los pacientes. La fisiopatología, esta imagen la obtuve de la Guía Mexicana de Asma. Me gustó mucho porque nos menciona como todos estos factores, ya sea factores predisponentes, desencadenantes, que va a haber células directoras de esta fisiopatología, va a haber moléculas implicadas y va a haber células efectoras. Esta también me gustó mucho, es una imagen muy resumida sobre cómo se va a generar el broncoespasmo. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle, pero pues tenemos aquí ya dos tipos de células que van a ser muy importantes, los eosinófilos y los neutrófilos. También los mastocitos van a jugar un papel muy importante en la fisiopatología, pero ya aquí nos podemos dar una idea de estas sustancias que van a estar regulando también la fisiopatología del asma, la histamina y la triptasa. Y pues ya desde aquí vemos la IgE, que juega un papel súper importante para que se desencadene esta fisiopatología. Una clasificación que me pareció muy interesante y que creo que ahorita, o bueno, en los últimos años ha tenido mucha investigación para la terapia que se tiene que dar en pacientes que han sido refractarios a tratamientos convencionales, pues es esta clasificación que nos va a clasificar el asma en tipo 2 alto, en tipo 2 bajo, y que nos va a hablar sobre las características que tienen esta secreción de sustancias, ¿no? El tipo 2 alto, que es una secreción alta de interleucinas, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, va a haber un recuento elevado de eosinófilos, va a haber una elevación de la IgE total muy importante, y esta pues va a ser dividida en dos, en asma eosinofílica y en asma alérgica. Y la tipo 2 baja, que va a haber una ausencia de biomarcadores T2, pero va a haber una elevación de eosinófilos, y en este tipo 2 no va a haber tantas células ni tantas moléculas como en la tipo 2 alto. Aquí vamos a tener al asma neutrofílica, al asma pausigranulocítica y al asma asociada a la obesidad. Los 4 pilares importantes para el mecanismo fisiopatológico del asma es la inflamación de la vía aérea, la obstrucción bronquial, la hiperreactividad bronquial y la remodelación de la vía aérea. Dentro de la inflamación de la vía aérea tenemos que, bueno, aquí coloqué algunos factores ambientales, que puede ser el tabaco, algún virus. Ya la imagen que coloqué ya tiene algunas bacterias, y también puede ser desencadenado por aire frío. Vamos a tener que son alérgenos que nos pueden empezar a desencadenar esta respuesta inflamatoria. Tenemos varias moléculas. Aquí está la mucosa epitelial de la vía respiratoria, y vamos a tener que se empieza a desencadenar, y vamos a tener estas moléculas que son importantes para el tratamiento también, TSLP, y la interleucina 25 y la interleucina 33, que van a ser parte importante de esta fisiopatología. Tenemos que llega el alérgeno a la célula y se va a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y esto va a generar una reacción de presentación en los ganglios con los linfocitos T, y aquí pues también vamos a tener la secreción de interleucinas 25 y 33, que son las mismas que presentamos acá, pero aquí igual lo importante es que dentro de los marcadores de superficie que vamos a tener son CD4 y CD8, pero los más importantes que vamos a tener son los linfocitos T helper 2, que van a ser estimulados por la interleucina 4 y la interleucina 5, pero esta parte es importante porque van a ser específicas de algunos alérgenos que van a migrar al folículo de las células B, y lo que va a suceder en estas células B va a ser que va a haber un intercambio entre inmunoglobulina M a inmunoglobulina E en el mastocito. Dentro de la fisiopatología de la inflamación de la vía aérea, tenemos que está el mastocito, y aquí en su superficie va a hacer este recambio de IgM a IgE, pero esto tiene que ser ayudado por la presentación del linfocito T helper 2. También tenemos mediadores preformados como la histamina, que va a estar en la fase temprana,
Esto nos va a llevar a la contracción del músculo liso, al aumento de la permeabilidad vascular y va a haber un incremento en la secreción del moco, que esto pues se va a asociar mucho a los síntomas que encontramos en un paciente al inicio de esta inflamación. También tenemos otras moléculas, otras sustancias como la quimasa triptasa, que va a generar daño tisular, y los proteoglucanos como la heparina y el sulfato de condroitina, que también vamos a verlo más adelante en el remodelado que van a tener estas fibras, este tejido. Y pues vamos a tener mediadores lipídicos, va a estar presente la vía de la 5-lipoxigenasa con los leucotrienos A4. Recordemos que estos son importantes porque son un blanco terapéutico. Y también vamos a tener la vía de la ciclooxigenasa con las prostaglandinas D2, el tromboxano y las prostaciclinas. Recordamos que las citocinas son importantes, TNF, interleucina 1, que nos van a ayudar en la fase tardía para el reclutamiento de los leucocitos, y la interleucina 4, que recordemos igual en el esquema pasado, que junto con la interleucina 5 nos va a ayudar al reclutamiento y amplificar la respuesta de los linfocitos de TH2. Esta es otros esquemas que van a resumir lo que previamente expliqué, en el que llega un alérgeno, en este caso ponemos al polen, y va a ser presentado en el cito T, el TH2, ayudado de la interleucina 4, va a generar que en el linfocito B se cambie la interleucina, la IgM a IgE, y esto va a desencadenar una respuesta en el mastocito. Igual va a haber un reclutamiento de eosinófilos. Y aquí esta me gustó porque pues también nos muestra una fase inmediata y una fase tardía, y aquí es importante tomar en cuenta que en la fase tardía pues ya hay más células participantes como los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, que van a ser guiados por TH1 y TH17, y es importante mencionar que los corticoides actúan en esta fase tardía. Dentro de la hiperreactividad bronquial, que es el segundo pilar con el que quiero abordar la fisiopatología, pues es que va a haber una respuesta exagerada del árbol bronquial frente a diversos estímulos, que fue parte de lo que ya vimos, y esto se va a vincular a inflamación, y va a haber un intento de reparación de las vías aéreas, el cual va a ser reversible parcialmente o totalmente con el tratamiento, que es parte de lo que mencionábamos ayer, que en EPOC no es reversible esta inflamación. Dentro del asma pues sí es reversible parcialmente o totalmente. Y aquí pues igual tenemos que la interleucina 13 y la interleucina 4 van a participar en la hiperrespuesta bronquial, y aquí pues tenemos una imagen que ejemplifica cómo un bronquio está abierto con adecuada entrada de aire, bueno, con adecuado intercambio de oxígeno, y aquí pues está inflamado. También tenemos diferentes mecanismos en esta parte de hiperreactividad bronquial, el cual va a haber contracción excesiva del músculo liso de la vía respiratoria, va a haber desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria, y esto nos va a generar cambios inflamatorios, va a haber engrosamiento de la pared de la vía respiratoria, va a haber edema y cambios estructurales, y también va a haber nervios sensoriales que van a estar hipersensibilizados y va a generar una inflamación exagerada. El siguiente pilar va a ser la obstrucción bronquial, en donde pues vamos a notar la limitación del flujo aéreo, va a haber resistencia de la vía aérea con dificultad para sacar el aire, y esto pues va a generar una hiperinsuflación pulmonar. Es importante mencionar también la contracción del músculo liso, el engrosamiento de la pared bronquial y la ocupación de la luz bronquial, porque al haber mayor contracción del músculo liso bronquial, pues estas células inflamatorias y neutropéptidos van a estar ahí presentes, y esto nos va a generar parte de la obstrucción. Y el engrosamiento de la pared bronquial, pues por el edema que está habiendo. Recordemos que también parte de esto es que hay edema dentro de las vías respiratorias, e infiltración celular, pues que va a estar generando ahí una parte de la inflamación, y la ocupación de la luz, que también puede estar ocupada por moco o por restos de la lisis de la mucosa. Y el último pilar, como ya de forma rápida, porque al final la fisiopatología del asma es muy larga y hay cada vez más investigación sobre esto, que pues podríamos tener una clase específica
de fisiopatología, pero como último pilar, pues es la remodelación de la vía aérea. Aquí vemos dos cortes histológicos, en donde en uno vemos el lumen que está adecuado, vemos la mucosa respiratoria, vemos los cilios, vemos que la cantidad de músculo, no hay una gran cantidad de músculo real. Y en el asma, pues vemos cómo está engrosado, vemos que hay una mayor cantidad de músculo, vamos a ver una metaplasia de las células caliciformes. Esto todo se va a asociar a interleucinas, entonces la interleucina 13 y la interleucina 4 van a estar asociados a esta metaplasia de células caliciformes. Y para realizar el diagnóstico, tenemos que, pues es importante primero tener la sospecha clínica con base en una exploración física y tomando en cuenta y poniendo mucha atención en la característica de la tos o de los síntomas que está presentando este paciente. Tenemos que va a haber sibilancias expiratorias que se llaman roncus, y es como que el dato más frecuente que vamos a encontrar en estos pacientes, pero tenemos que considerar otras causas. Tenemos que investigar bien sus antecedentes, si tiene antecedentes de algún tipo de alergia o si su familia también tiene antecedentes de atopia. Y es importante considerar que en una exhalación no va a haber sibilancias. Esto se llama tórax silencioso, y que va a haber disnea, va a haber dificultad respiratoria, va a haber tos y va a haber opresión torácica. La tos es de predominio nocturno y provocados por desencadenantes. Igual tenemos que considerar el inicio de los síntomas, los antecedentes de atopia y pues que haya alguien en la familia pues también tenga asma. Este es un algoritmo que tomé de la GINA, hice algunas modificaciones para la clase. Tenemos que si hay un paciente con síntomas respiratorios, estos síntomas respiratorios pues pueden tener muchos orígenes, pero tenemos que evaluar si son típicos de asma, si hay más de un síntoma respiratorio, si son variables en tiempo e intensidad, porque esto también es muy característico, no es una tos, no es un dolor que esté constantemente o que esté de la misma intensidad, sino que va a tener variaciones que van a empeorar en la noche o el despertar, o que va a generar estos despertares nocturnos también, del que nos hablan algunas clasificaciones, que se va a desencadenar con factores como el ejercicio, la risa, alérgenos, aire frío, inclusive el estrés emocional puede desencadenarlos, y aparecen o empeoran con infecciones virales. Tenemos que tener en cuenta si la persona tiene estos antecedentes de atopia, y lo que nos vamos a preguntar, este algoritmo me gustó porque iba como hacía preguntas de, ¿son típicos estos síntomas de asma? No, entonces vamos a tener antecedentes, vamos a evaluar antecedentes, vamos a evaluar pruebas diagnósticas y ver si estos síntomas están teniendo otro origen. Si sí están teniendo otro origen, pues vamos a tratarlo, ¿no? Pero si estos síntomas sí son típicos de asma, entonces vamos a realizar una historia clínica completa, una exploración completa, y vamos a hacer exámenes más detallados para asma, que ahorita vamos a ver dos, y esto va a apoyar el diagnóstico de asma. Si no, pues pasamos igual a buscar otra causa. Si sí, entonces vamos a ver si el paciente ya está tomando corticoides inhalados, porque justamente la GINA marca un algoritmo distinto para evaluar a estos pacientes que ya los están tomando. Y si no lo está tomando, pues lo ideal es realizar una espirometría con prueba de reversibilidad, y si esto apoya el diagnóstico de asma, pues ya se da el tratamiento. Si no, igualmente se va a buscar otras pruebas diagnósticas. Igual, si el paciente no está tomando corticoides inhalados y es una urgencia el dar un tratamiento, se puede dar un tratamiento inicial empírico y se va a esperar de 1 a 3 meses para volver a evaluar a estos pacientes. Este es el algoritmo que tomé de la GINA también para un paciente que ya utiliza corticosteroides inhalados. Tenemos que va a haber síntomas respiratorios variables y una variable limitación del flujo respiratorio. Si es esta la característica del paciente, entonces vamos a tener que tener un control del asma y un tratamiento con corticosteroides.
Si los síntomas respiratorios son variables sin limitación del flujo respiratorio, o sea, tenemos síntomas, pero no tenemos esta limitación, vamos a tener que repetir la espirometría, pero se va a repetir la espirometría después de suspender el beta bloqueador 4 horas o 24 horas si se está utilizando un esteroide con un LABA una vez al día, o se va a realizar durante los síntomas. Y esto pues ya no nos va a evaluar que si está normal esta segunda espirometría, pues vamos a considerar otros diagnósticos. Y también si la fracción de eyección, perdón, si el volumen expiratorio forzado en el primer minuto va a ser mayor del 70% del previsto, vamos a evaluar la provocación bronquial y repetir la respuesta con el broncodilatador. Si es menos del 70% del previsto, se va a aumentar el corticosteroide durante 3 meses y se van a reevaluar los síntomas nuevamente junto con la función pulmonar. Si tenemos pocos síntomas respiratorios, que es el siguiente recuadro, la función pulmonar normal, la limitación del flujo respiratorio no es variable, vamos a considerar repetir esta respuesta del broncodilatador y después suspender. Y vamos a tener 2 opciones, que salga normal, pues, tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales y aquí me equivoqué, si es anormal, pues igual se va a empezar el tratamiento. Si va a haber una persistencia de la disminución de la respiración, se va a tener que considerar intensificar los corticosteroides durante 3 meses y se va a evaluar de nuevo la respiración y los síntomas persistentes. Y se va a evaluar si está habiendo, en este caso específicamente, una sobreposición de EPOC y asma. Este es un cuadrito que también me gustó mucho para realizar el diagnóstico. Es tomado de la guía española y si tenemos síntomas asmáticos y una espirometría con prueba de broncodilatadora, ya vamos a valorar si es mayor a 0.7 o menor a 0.7 y se va a realizar la respuesta broncodilatadora positiva y aquí pues va a haber características específicas que va a ser el delta de Feb en el primer minuto mayor o igual a 12% y mayor o igual a 200 mililitros o va a ser una respuesta broncodilatadora negativa con menos del 12%. Vamos a evaluar la variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, ya sea mayor de 20% o menor de 20%, y también vamos a evaluar el óxido nítrico, la prueba de broncoconstricción, y si da asma, pues se va a confirmar el diagnóstico cuando se constate esta respuesta adecuada al tratamiento, y si no hay una adecuada respuesta, pues se va a realizar una reevaluación. Dentro de la prueba de función variable, es lo que les comentaba al principio, si hay una función, en el asma puede variar una prueba completamente normal a una prueba donde nos muestra una severa obstrucción. Mientras mayor variabilidad haya, nos habla de que hay un mal control o que está más descontrolada este cuadro de asma. Tenemos que tener en cuenta los síntomas respiratorios, más las variaciones de la función pulmonar, y esto pues, nos va a elevar la probabilidad de que sea asma. Dentro de los estudios de imagen que se recomiendan, pues sí se recomienda una tomografía de alta resolución, pero se menciona que las imágenes que podamos obtener son principalmente para hacer diagnósticos diferenciales, identificar alguna comorbilidad, identificar si se está contraponiendo con EPOC, evaluar en los niños pequeños anomalías congénitas y dentro de la tomografía de alta resolución, pues podemos encontrar bronquiectasias, efisemas, nódulos pulmonares, engrosamiento de la pared, distensión pulmonar y puede haber también distensibilidad en las vías respiratorias. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar van a depender de la edad de presentación. En todas las edades tenemos que sospechar o tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis y con pertusi. Si el paciente es pediátrico, pues va con cuerpo en inhalación de cuerpo extraño, con bronquiectasias, con disinesia ciliar, con cardiopatía congénita. Si el paciente ya es mayor, entre 12 y 39 años, igual hay que sospechar de hiperventilación, de fibrosis quística, cardiopatías congénitas, de la deficiencia de alfa-antitripsinas, porque sería un cuadro presentado en un paciente pues adulto, pero no tan grande.
Y si es un paciente con más de 40 años, pues el principal diagnóstico que hay que diferenciar pues es de EPOC y pues igual de falla cardíaca, de tos relacionada al consumo de medicamentos, de enfermedad del parénquima pulmonar, de alguna tromboembolia pulmonar. La clasificación de asma, pues podemos clasificarla en asma bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. Para esto vamos a evaluar los síntomas que está teniendo, las limitaciones de la actividad, si hay síntomas nocturnos o el característico despertar nocturno, si hay necesidad de utilizar algún medicamento de rescate y cuántas veces al mes se va a utilizar este medicamento de rescate. Y también vamos a evaluar la función pulmonar y la cantidad de exacerbaciones que la persona está teniendo en un año. Un asma bien controlada va a hacer que no hay ningún síntoma diurno o que los síntomas diurnos van a ser menos de 2 días al mes, que no va a haber ninguna limitación para sus actividades, que no va a tener despertares nocturnos, que no va a tener necesidad de utilizar medicación de rescate o que van a ser menos de 2 días al mes. Y dentro de la función pulmonar, pues va a ser mayor al 80% del valor teórico o Z-score y mayor del 80% del mejor valor que haya tenido la persona durante su evolución de asma. Sin ninguna exacerbación, un asma parcialmente controlada, pues ya vamos a tener síntomas más de 2 días al mes, vamos a tener limitación de actividades físicas, vamos a tener que también se va a utilizar un medicamento de rescate más de 2 días al mes y va a cambiar este 80% a menos del 80% y las exacerbaciones van a ser mayores o iguales a 1. Y si está mal controlada, pues estas características que antes eran más de 2 van a ser mayores o iguales a 3 características de asma parcialmente controlada en un año y mayor a 1 en cualquier semana. Esta es otra imagen sobre el control del asma en el que mencionamos si no hay síntomas y hay una prueba de función respiratoria normal, es que está bien controlado. Esta es una imagen pues o sea, nos ayuda mucho a saber qué tan bien o qué tan mal está el paciente de una forma muy visual. En el parcialmente controlado, pues va a haber pérdida de control, aumento de síntomas, disminución de la función respiratoria y ya el no controlado o en crisis va a ser cualquiera de las clasificaciones de la crisis asmática. Dentro del tratamiento, tenemos que los objetivos del tratamiento principalmente van a ser que el paciente tenga un buen control de los síntomas, que tenga una buena calidad en las actividades que realiza y que haya una disminución en el riesgo de muerte, de exacerbaciones o de efectos secundarios. Sin embargo, pues hay que individualizar las metas que se tienen con cada paciente. Se va a tener un control de síntomas y una reducción en las exacerbaciones, o sea, ese es el objetivo principal de tratamiento. El tratamiento en el asma es un tratamiento escalonado en el que vamos a ir avanzando en los diferentes opciones terapéuticas dependiendo de las características que está teniendo el paciente. En esta imagen, pues justamente en qué momento podemos reducir y qué tenemos que incrementar según lo que esté presentando el paciente, según el grado de control que esté teniendo y la acción terapéutica o hasta cuándo vamos a intentar subir al siguiente escalón. Es de considerar las medidas no farmacológicas también y modificar los factores de riesgo que hay de exacerbación en cada paciente. Esta imagen igual me gustó porque menciona parte de esto de antes de subir un paso o un eslabón en cada momento terapéutico, tenemos que considerar si la persona está teniendo una buena adherencia terapéutica y si está teniendo una buena aplicación o una correcta aplicación de su tratamiento y también si la persona está realizando la eliminación de los factores que desencadenan su asma o si a lo mejor encontramos algún factor ocupacional y la persona continúa estando expuesta, tenemos que evaluar para antes de subir un escalón intentar mejorar estas medidas. Tenemos todas las opciones, tenemos como es la mejor opción, que es la opción número 1, el manejo alternativo y el manejo de rescate. Es importante mencionar que en el asma alérgica, que es lo que les mencionaba de tipo 2 alto, tipo 2 bajo, va a haber inmunoterapia también. Y dentro de
La opción 1, el paso 1 de rescate, pues la mejor opción es que el paciente pueda estar sin algún tratamiento, pero en caso de que el paciente comience a presentar síntomas de forma ocasional, pues se van a dar corticosteroides en dosis bajas. El paso 2, ya vamos a tener un corticosteroide como de mantenimiento. También es importante mencionar que en el asma se va a tener un tratamiento de mantenimiento que va a ser el que siempre va a tener el paciente, y va a haber un tratamiento de rescate que es el que nos va a ayudar cuando empeoran los síntomas. Y en el paso 2 se pueden dar ya antileucotrienos. En algunas referencias mencionan que el antileucotrieno se puede empezar hasta el paso 3, pero en las que yo consulté generalmente es en el paso 2. En el paso 3, pues va a haber un corticosteroide a dosis baja más un LABA, y como manejo alternativo, pues ya va a ser dosis media o dosis baja de corticosteroides más antileucotrienos. En el paso 4 ya se tiene que evaluar también con un especialista para que se pueda buscar qué tipo de asma es y qué manejo biológico se le puede dar también. Pero eso específicamente va a ser más hacia el paso 5. En este cuadrito puse los medicamentos que tenemos como opciones, que son los glucocorticoides, ya sea inhalados o sistémicos, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, los antagonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada, el tiotropio, y los anticuerpos monoclonales, que también ahorita los vamos a mencionar algunos. Aquí quise ejemplificar las características de los agonistas beta-2 adrenérgicos. A veces no tenemos tan claro en qué momento va a generar su inicio, en qué momento va a tener su pico y en cuánto tiempo va a durar. Y con esto pues podemos evaluar en qué momento se le va a aplicar al paciente. Entonces, por eso me pareció importante considerarlo dentro de esta presentación. También es importante mencionar que su uso excesivo, este uso excesivo es 3 o más inhaladores al año, se va a asociar a un mayor riesgo de exacerbaciones, de uso de servicios sanitarios y un impacto negativo en la salud general del paciente que está teniendo este tratamiento. Este es igual tomado de la GINA, es prácticamente lo mismo que mencioné en el otro esquema. En el otro esquema me parecía que estaba como un poco más resumido. Aquí profundiza más un poco entre cuántos síntomas tiene al mes y qué es lo que tenemos que hacer. Aquí por ejemplo, puse este cuadro, este fue modificado igual de la GINA, pero aquí puse que un SABA inhalado más de 2 veces al mes, o ya haber tenido exacerbaciones en el año previo con un FEV1 menor a 80, pues ya nos va a generar que tengamos una dosis de mantenimiento, aunque sea baja, que sería un paso 2. Y también en esta parte, pues en el paso 4, considerar OCS de curso corto y valorar si está teniendo un asma descontrolada el paciente. Aquí se ve muy pequeño, pero igual me gustó porque vamos a tener como en forma de preguntas si el paciente tiene síntomas diarios, si tiene despertares con asma una vez a la semana y si tiene una baja función pulmonar. En caso de que no, este es un algoritmo muy peculiar porque como que va al revés, o sea, nos pone como que un escenario más grave, y en donde si respondemos que sí, pues vamos a dar como una dosis de corticosteroides ya mantenida, más una dosis de rescate, y aquí pues empezamos con el paso 4. Por eso es que este va como al revés al que les había explicado, porque aquí si la respuesta es no, pues vamos a volver a preguntarnos si ha tenido más despertares nocturnos una vez a la semana o más, y si no, pues vamos a ver si hay síntomas 2 veces a la semana o más, pero no despertares, sino solamente síntomas. Y aquí nos va a indicar cuál es el tratamiento que podemos dar. Pero aquí vamos de lo más complicado de la sintomatología más florida a la menos florida de las. Este es igual otra imagen, nada más como para que haya diferentes esquemas visuales, y pues cada quien puede tomar el que más entienda o el que más le guste. A mí me gustó este también porque vamos a tener los de elección, tenemos los escalones, tenemos otras opciones terapéuticas y tenemos que si el paciente requiere algún tratamiento a demanda.
Esta es exactamente la misma diapositiva que presenté al inicio, porque es importante para esta parte del tratamiento recordar cómo se va a dividir el tipo 2 alto y el tipo 2 bajo y por qué. Recordemos de nuevo que es una secreción alta de interleucinas y en el tipo 2 baja va a haber una menor cantidad de células. Y esta tabla, que está súper grande, pero que también me pareció interesante colocar, porque van a ser todos los agentes biológicos que se han desarrollado, bueno, no son todos, pero sí son algunos de los agentes que se han desarrollado en asma tipo 2 alto, y esta tabla igual me gustó porque nos muestra las células en las que va a actuar, el mecanismo que va a tener o justamente la molécula específica en la que va a actuar, si es un medicamento aprobado por la FDA y la vía y la administración también en esta tablita, dentro de este artículo que es del 2023, nos habla sobre la eficacia o en dónde va o qué es en qué nos va a ayudar clínicamente este medicamento a funcionar. Vemos que dentro de las moléculas, pues están muchas de las que mencionamos en la fisiopatología, TSLP, en la interleucina 33, IgE, y pues aquí podemos ver si está aprobado o no por la FDA y en qué nos va a ayudar. Por ejemplo, que va a actuar en la IgE, pues se va a aplicar, está aprobada por la FDA y vamos a tener que la aplicación es subcutánea y nos va a ayudar a reducir las exacerbaciones, a mejorar la calidad de vida, la función pulmonar, el control del asma. Y este es otro esquema justamente de estos biológicos. Esta me gustó porque está más esquematizada a qué nivel va a actuar cada agente biológico y justamente aquí, dependiendo del color, nos dice si está aprobado por la FDA, si hay una eficacia satisfactoria, si no es satisfactoria, si es incierta. Todavía hay mucha investigación dentro de estos fármacos y pues todavía están en diferentes fases de investigación farmacológica los medicamentos. Estos son los que van a actuar en el asma tipo 2 baja, que igual aquí pues solamente hay uno aprobado, que va a actuar en el TSLP y que va a ser aplicación subcutánea, igual nos va a reducir las exacerbaciones, va a disminuir la inflamación, va a mejorar también, nos va a ayudar en la función renal y en la calidad de vida. Es importante, también yo lo quise colocar como recomendaciones coadyuvantes, porque no van a ser el tratamiento del asma, pero sí van a ser súper importantes para una mejoría clínica. Y la primera recomendación que se da es que el paciente no fume o que el paciente esté lejos de ser fumador pasivo. Que evite los medicamentos, por eso es importante realizar una adecuada historia clínica, porque si hay algún medicamento que ya el paciente tiene antecedente de que le genera esta crisis o que le exacerba los síntomas, pues evitarlo. Que se realice la vacunación, que también están recomendadas influenza y neumococo, y pues evitar el contacto con los posibles alergenos, ya sea ocupacionales, ya sean mascotas, ya sea algún tipo de ácaro, de cucaracha, algún tipo de insecto que pueda estar desencadenando estas exacerbaciones de asma. Quise mencionar también un poco la crisis asmática, que nos refieren las guías, que es de deterioro de la situación clínica basal del paciente, que va a implicar o va a requerir un tratamiento para que el paciente pueda mejorar su condición. Va a ser una agudización, bueno, también se puede llamar agudización, exacerbación o ataque de asma. Va a ser de una instauración rápida o puede ser instauración lenta. Va a haber un aumento de los síntomas, va a haber una necesidad de medicación y va a haber un deterioro funcional. Esta es una clasificación muy común de la crisis asmática, en donde vamos a tener los síntomas que está presentando y si es una crisis leve, crisis moderada, crisis grave o este término es nuevo para mí, una crisis vital. Dependiendo de las características que esté presentando el paciente, podemos clasificarlo. Y esta es parte del tratamiento que también es tomado de la guía española y que nos va a dar el tratamiento dependiendo de la clasificación de la crisis. Si es una crisis leve, pues lo indicado va a ser salbutamol y las en inhalaciones, ¿no? Y vamos a tener que evaluar la respuesta al tratamiento y vamos a valorar si el paciente puede ser dado de alta o va a requerir una hospitalización para una monitorización más estrecha y para estar aplicando más tratamiento. Pero bueno, por ejemplo, si el paciente tiene una crisis moderada,
o grave y tenemos que una FEV1 menor de 70, también va a ser importante clasificarla con la FEV1. Vamos a evaluar cómo está su oxígeno y más bien vamos a aplicar oxígeno para mantener una saturación adecuada, y se puede dar salbutamol más ipratropio y glucocorticoesteroides también, e incluso fluticasona o budesonida, y considerar en las crisis graves, pues, una ventilación mecánica invasiva. Algunos de los datos que nos van a llevar a hospitalización de los pacientes, pues, es que tengan una saturación menor al 92%, con un oxígeno menos del 40%, el salbutamol que ya se haya aplicado o que se tenga que aplicar cada 4 a 6 horas, y los medicamentos que también podemos dar, la hidrocortisona, la prednisona, y considerar pues si el paciente se puede ir de alta, y tomar en cuenta todas estas medidas para evitar que se vuelva a repetir una exacerbación o que el paciente tenga las menores exacerbaciones, porque como lo vimos en la clasificación, pues de esto va a depender también qué tan controlada esté o no su asma. Y eso sería todo. Ok, gracias. Perdón, ¿le puedes regresar al principio de la presentación? Doctora, disculpe, casi no se escucha. No sé si en algún otro dispositivo pueda. Disculpe, doctora. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok, que si puedes regresar al inicio de la presentación y que si van teniendo alguna duda, me comenten. Ok, ¿le puedes adelantar un poquito más? Más. Ok, si quieres un poco ahí. Entonces, ayer hablábamos de que la característica clínica del asma es que es muy variable, o sea, los síntomas van variando. Perdón, si lo puedes dejar en los fenotipos. Ok, entonces estos son los fenotipos que Gina te comenta. Para la parte de tratamiento nos vamos a enfocar un poco en el asma alérgica y no alérgica, que finalmente es lo que tú comentabas como un tipo TH2 alto y bajo, ¿no? En el caso, bueno, para términos de tratamiento, yo podría decirles que como que, sobre todo en la parte ya final que tú decías de los biológicos, las de TH2 alto generalmente es el asma alérgica y el asma eosinofílica. Las de TH2 bajo es la neutrofílica y pausigranulocítica. Entonces, las que más pudieran ser candidatas a algún tipo de biológico van a ser el asma alérgica y eosinofílica. Tú en algún momento comentaste de todos los biológicos que tú dijiste, uno que es el tezepelumab, que sí está aprobado por FDA, es el único que pudiera utilizarse en la de tipo 2 bajo, o sea que son estas, neutrofílica o pausigranulocítica. Son de las menos frecuentes, o sea, casi no es como que las encontremos mucho en la práctica clínica, pero es complejo el abordaje porque teóricamente la parte de fisiopatología es diferente y sí te dicen que responden menos al uso de esteroides inhalados. De cualquier manera, también se les da tratamiento con esteroides y bueno, ahorita con este nuevo fármaco que va específicamente para TSLP, pues se espera que hay, o bueno, se ha visto que hay mejoría específicamente en este, ¿no? Entonces, de las de tipo 2 alto van a ser esta, la eosinofílica y la alérgica. Fisiopatológicamente, ahorita vamos a ver en los esquemas que mostrabas de fisiopatología, sí se comportan diferente. A ver si le puedes dar un poquito adelante. Creo que en una donde hablabas de fisiopatología. Bueno, pero para empezar, los síntomas son variables. Estos son los tipos de, como los fenotipos. Un poquito más. Hay una donde mostrabas donde está el alérgeno y cómo se da toda la cascada, o sea, toda la liberación de todos los mediadores inflamatorios.
¿Sí le puedes adelantar? Por ejemplo, esa es una. Entonces, el asma alérgica es la que tú pones ahí donde se ve el estímulo con el alérgeno. Generalmente, este alérgeno, pues, llega como tal, o bueno, o lo detecta la célula dendrítica que funciona como una célula presentadora de antígeno. Y si se dan cuenta, pues, mucho de lo que llega a producir es que va a estimular a los linfocitos B y se va a producir IgE. Entonces, ¿le puedes regresar tantito? Voy a esperar, porque estaba explicando en donde se ve la imagen, esa. Sí, doctora, es que tarda un Entonces, poquito en cambiar la diapositiva, tenemos mala conexión, pero ya, ok. Ahorita sí ya la ven ustedes. Entonces, si regresamos a la parte de los fenotipos, esa imagen en donde tú dices, está el alérgeno, llega a la célula dendrítica, funciona como una célula presentadora de antígeno, a mí ya se me volvió a cambiar, no sé cuál vean ustedes. ¿es esa, doctora, o No, la del... la que ya estaba. Esa. Esa, ¿no? Ah, ya cambió. Ajá. Entonces, toda la parte de fisiopatología en donde está el alérgeno es porque, por ejemplo, de los primeros anticuerpos monoclonales que sale, y prácticamente el primero que es aprobado por FDA es omalizumab. La principal indicación de omalizumab es el asma 9 horas. de tipo alérgico, ¿sí? Y en esto es importante porque el paciente con asma alérgica generalmente tiene muchos rasgos de atopia, es decir, tiene los antecedentes familiares, además de eso puede tener rinitis, tiene como que toda esa marcha atópica. Es muy evidente que, por ejemplo, se expone a algún alérgeno y se desencadenan los síntomas. Entonces, teóricamente, en este tipo de pacientes, si fuera un asma grave, es decir, ya estamos en un paso de GINA 4 o 5, y no hay buen control o el paciente tiene exacerbaciones, pudiera ser candidato a este tipo de fármacos. El detalle con omalizumab, su aplicación es subcutánea, es que se calcula, otra de las cosas es que también generalmente nosotros nos apoyamos de algunas herramientas, entre estas evaluamos la eosinofilia periférica, la IgE, y si está disponible la fracción exhalada de óxido nítrico, que es el feno. Entonces, pacientes con asma alérgica, generalmente también van a cursar con niveles de IgE altos. Y les digo, es toda esa característica de atopia. Aquí en realidad tendríamos que trabajar muy en conjunto con los alergólogos, porque también sería conveniente que les hicieran todas estas pruebas, o sea, hacia qué alérgenos son reactivos. Y si nosotros establecemos que es una asma alérgica, realmente el primer fármaco o inmunológico que está indicado es omalizumab. Omalizumab se calcula de acuerdo, hay como algunas tablitas, y se calcula de acuerdo al peso y a los niveles de IgE. Su aplicación tal vez es un poco más compleja que otros fármacos, en el sentido de que, como lo calculas por peso, puede que en un paciente, pues, no sé, 60, 70 kilos, que tiene niveles de IgE altos, a veces le tocan hasta 4 viales. Entonces es como que estar ahí aplicando más viales que con otros fármacos. Por ejemplo, ahí en el hospital tenemos otros, bueno, me voy a ir hacia otra parte. Si ustedes se dan cuenta, en esa misma imagen hay otro, te dice, ok, si no son los alérgenos habituales, hay otros factores
contaminación ambiental, virus, que también te van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Y generalmente se va a estimular a través de, ahí ustedes lo ponen como en rojito, de TSLP, interleucina 25 e interleucina 33, que generalmente se conocen como las alarminas. Esto va a desencadenar un poquito más para estimular a través de interleucinas como la interleucina 5 a los eosinófilos. Entonces, en esa cascada inflamatoria que es más o está describiendo más el asma de tipo eosinofílico, existen algunos otros tipos de fármacos como es mepolizumab o benralizumab. Por ejemplo, estos tres que he mencionado, omalizumab, mepo y benra, sí los tienen ustedes disponibles en el hospital. Entonces, mepolizumab es un fármaco anti-interleucina 5 y benralizumab va contra el receptor de interleucina 5. Entonces, estrictamente estos dos, mepo y benra, son más para el asma eosinofílica. Ahora, la realidad es que, y lo comento porque a veces hay pacientes con un asma alérgica que les digo, y ustedes tendrían que evaluar cuál pudiera ser mejor para el apego al tratamiento, ¿no? Algunos tienen ciertas características, por ejemplo, Benra, las primeras 3 aplicaciones son mensuales, pero después son bimestrales. Entonces son cosas que van a ir como evaluando. Mepo y Benra son más costosos que omalizumab, el costo sí se eleva y van a ser características que se tienen que ir viendo al momento de como que de escoger a los biológicos. Si le podemos adelantar, yo les voy diciendo, otra cosa importante que me gustaría comentar es que como la limitación al flujo de aire es variable, o sea, pudiera ser, el primer estudio que tenemos a la mano es espirometría, pero la espirometría es una prueba estática. O sea, pudiera ser que en ese momento el paciente no tiene síntomas, no tiene broncoespasmo, entonces la espirometría está normal. Entonces, si se dan cuenta, tanto Gina como Gema, a mí me gustan los esquemas de Gema, que es la guía española, porque siento que son como muy didácticos. Lo que te sugieren es siempre intenta demostrar esa limitación del flujo aéreo. De hecho, en su esquemita te ponen, si en tu espirometría no tienes respuesta al broncodilatador, no te salió con obstrucción, ok, la puedes volver a repetir o tienes algunas otras pruebas. ¿Qué pruebas les mencionaban? Por ejemplo, está el feno, están las pruebas de provocación bronquial, que estas pueden ser con fármaco o con ejercicio. Aquí en el país no tenemos algún lugar en donde se hagan pruebas de reto bronquial con fármaco. Generalmente las hacemos con ejercicio. Otra cosa importantísimo que sí hacemos muy poco uso es la variabilidad del flujo expiratorio pico, que esto se hace con un flujómetro. Es diferente la manera de calcular y el punto de corte que te dice Gina, del que te dice Gema, del que escogiéramos. Creo que la medición de la variabilidad tendría que ser una herramienta que deberíamos usar más. Entonces, en la parte de diagnóstico lo que te dice es, ok, si tienes los síntomas, pero trata de mostrar esa limitación al flujo aéreo. Si no puedes con espirometría, tienes estas otras alternativas. La guía mexicana introduce otra prueba como lo es oscilometría. Ese es el cuadrito que les decía, porque les pone dos escenarios. Aquel que tiene síntomas y que sí sale con obstrucción en la espirometría, pues ya es como más sencillo. O bueno, no salió con obstrucción, pero sí tiene respuesta al broncodilatador, ok, es más sencillo. Pero, ¿qué pasa con aquel paciente que yo creo que sí tiene síntomas y la espirometría no me apoyó el diagnóstico? Entonces ahí les pone todas las pruebas que se pueden hacer de manera adicional. Entonces les digo, ahí la variabilidad del PEF, el punto de corte para Gema, porque ese es de Gema es 20%, Gina lo calcula diferente y es del 10%. Para Feno, también Feno es una prueba que cada vez se trata de utilizar más porque te sirve para apoyar diagnóstico. Feno lo que te dice es que hay inflamación eosinofílica y te sirve para apoyar el diagnóstico y también para seguimiento.
algo, me voy a brincar a la parte de seguimiento a los pacientes con asma. Por ejemplo, esta evaluación, incluso con la espirometría, se hace al momento del diagnóstico, a los 3 y a los 6 meses. En ellos sí se pueden repetir los estudios porque dijimos que sí es reversible. En EPOC no es tan frecuente que hagamos, por ejemplo, espirometría. En EPOC sería al momento del diagnóstico y casi siempre en seguimiento es de manera anual o después de que tengan una exacerbación, un mes después de una exacerbación, porque en las exacerbaciones hay disminución de la función pulmonar y ver cómo se queda. Pero bueno, este es el esquema que les pone para decirles, ok, tú intenta buscar que si hay limitación al flujo aéreo. Y en la parte de tratamiento, que mucho de lo que comentan, yo creo que también se puede resumir en esos pasos de que también el esquema de GEMA se me hace muy didáctico, que se lo ponen casi al final. Ese es el de la guía mexicana. Un poquito más. Ese, si ustedes se dan cuenta, siempre ponen, desde hace varios años se habla de esto de la terapia SMART, que, o sea, te sugieren que la combinación de un esteroide con formoterol es más efectiva que la aplicación solo de un broncodilatador de acción corta, un agonista beta 2, que es el salbutamol. Entonces, te dicen, bueno, en todos, como rescate puedes utilizar, o sea, está esta opción, el salbutamol, que es el agonista beta 2 de acción corta, o la combinación de formoterol con esteroide. Generalmente te recomiendan más esta última. Ahora, el formoterol, también por eso me pareció interesante ese cuadro en donde ponen cuándo empieza a actuar, porque el formoterol, si bien tiene una vida media larga, su inicio de acción es parecido al salbutamol, es por eso que se puede utilizar de rescate. Y bueno, ahí vamos viendo el tratamiento de elección, que generalmente empezamos con dosis bajas de esteroide. El siguiente paso es, antes de subir la dosis de esteroides, agregar un broncodilatador de larga acción. Ya luego uno va subiendo las dosis de esteroide. Bueno, vamos como en tiempo. No sé si tengan alguna duda específica. No, doctora, todo bien. Muchas gracias. No, doctora, no hay ninguna duda. Ok. Bueno, pues entonces si gustan, nos vemos mañana. Muchas gracias, doctora. Nos vemos el día de mañana. Y gracias, doctora. Hasta luego. Cuídese Muchas mucho. gracias. Bye. Gracias, doctora.